Hay una esperanza para el mundo hoy, es el único que puede dar una esperanza para el mundo hoy. Jesús es el camino, la verdad y la vida y la esperanza para el mundo hoy. Acompáñenos en estos próximos minutos a escuchar una reflexión de la palabra de Dios en la voz del pastor Albeiro Vaca. Muy buenas tardes, bendiciones para todos los oyentes. Saludamos a cada una de las personas que nos escuchan en esta tarde a través de este medio. Saludamos a las personas allí que nos escuchan en los barrios, en las veredas. Reciban todos un cordial saludo de parte de la Iglesia Integral, Bendición Abundante Cruzada Cristiana. Bueno, en estos próximos minutos vamos a compartir pensamiento de la palabra de Dios. Un niño dijo estas palabras: la ciencia dice que el hombre viene derivado del mono, pero este niño dice: no, yo creo, viendo en la palabra de Dios, que nosotros los seres humanos somos creación de Dios. Y así es. Lo que este niño dice, la Biblia lo afirma que así es. Somos creación de Dios. Por ahí en el Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 27, la Biblia dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Cuando vemos en el Génesis, ahí en el principio de la creación, en la única parte de la Biblia donde nos muestra diciendo a imagen de Dios lo creó, es cuando Dios crea al ser humano. Por lo tanto, podemos ver y analizar, viendo en esta palabra, que nosotros somos su máxima creación. O sea, fuimos creados a la imagen de Dios. Como fuimos creados a la imagen de Dios, Dios nos creó con un propósito. ¿Sabe, mi querido amigo y hermano que me escuchan esta tarde a través de este medio? El propósito por el cual Dios nos creó fue para que de una o de otra manera el ser humano pudiera tener una muy buena relación con Él, o sea, con Dios. Cuando hablamos de relacionarnos con Dios, es de apartar un tiempo diario para colocar nuestras vidas en las manos de Dios. ¿Sabe? Hay momentos donde el hombre quizás se ha ocupado de muchas cosas, que no saca un tiempo para comunicarse o para relacionarse con Dios. El hombre había estado muy afanado en muchas ocupaciones y quizás no sacaba tiempo para descargar esas luchas, esas situaciones, esas adversidades en la presencia de Dios. Sabe que muchas de las veces el hombre se siente agobiado, afligido, porque no ha descargado eso en Dios. Bien, hoy deseo compartirle algunas herramientas que van a traer, una herramienta que va a traer paz, que va a traer gozo para su vida y su familia. Para ello tomaré un pasaje bíblico del cual me voy a estar basando hoy. La Biblia dice ahí en Santiago capítulo 5 versículo 13, la Biblia dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Dice acá la Biblia: haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Yo creo que en este momento que estamos atravesando es un momento donde quizás algunos se han sentido afligidos. Hay momentos donde quizás sentimos esa aflicción, pero muy bien, hoy quiero compartirle una herramienta poderosa que va a traer gozo, que va a traer paz a su vida y a su familia. Le he colocado un título a este mensaje: orando en todo tiempo. El texto dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Sabe? Viendo en la palabra de Dios, Jesús mismo anunció a sus discípulos
cuando se acercaba un momento crítico y difícil que sus discípulos iban a atravesar, Él les anuncia diciéndoles ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, en el versículo 33, Él les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si leemos unos versículos más adelante en este mismo Evangelio de Juan, podemos ver que los discípulos estaban aproximándose a un tiempo difícil, pero Jesús les había hablado, les había compartido acerca de tener una fe, una confianza firme en el Señor. Jesús mismo es muy sincero con sus discípulos cuando les dice: en el mundo tendréis aflicción. O sea que mientras estemos en esta tierra, quizás vamos a pasar momentos de ¿qué? De aflicción. Pero el Señor nos recuerda una promesa, y hoy quiero, mis amados hermanos, amigos que nos escuchan, hoy quiero recordarles, Jesús mismo nos afirma en su palabra diciendo: yo he vencido el mundo. ¿Qué significa esto? Que aunque pasemos por momentos de dificultades, por momentos de adversidades, si usted se aferra, si usted confía en Dios, en sus promesas, déjeme decirle que saldremos adelante. Déjeme decirle que Dios aún nos va a sacar en victoria, aún en medio de todo esto. Pero deseo que usted pueda entender que la oración es una herramienta importante que en estos tiempos se necesita. Se urge que alrededor del mundo hayan personas que dispongan orar en medio de estos tiempos que estamos atravesando. Se urgen que haya personas que en medio de estos tiempos aparten un momento para humillar su vida delante de Dios y decirle: Señor, ten misericordia de nosotros, guárdanos de esta pandemia, fortalécenos, Señor, perdona nuestros pecados, ayúdanos a seguir adelante. Deseo compartirle también y recordarle en medio de qué tiempos debemos orar. Uno de los tiempos en los cuales debemos orar es en los momentos de alegría. ¿Cuántos aquí de los que me están escuchando han pasado momentos de alegría? Amén. Los hemos pasado. Pero alguien me decía en una de las entrevistas que estuve haciendo en estos días, estuve haciendo algunas entrevistas con algunas personas por las redes y preguntándoles acerca de que si en los momentos difíciles ellos serían capaces de motivar a otro. Entonces ellos me decían, una persona me dijo: pues bueno, resulta que el problema está en que muchas de las veces hay personas que en los momentos de alegría, en los momentos de abundancia, en los momentos de paz, en los momentos de tranquilidad, no se acuerdan de Dios. Y sabe que probablemente es así. Hay personas que en los momentos de alegría no se acuerdan de orar. Pero sabe, mi querido amigo y hermano que me escucha, hoy quiero anunciarte y recordarte que en los momentos de alegría también debemos orar. La Biblia dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, en los momentos de alegría, en los momentos de bendición, de abundancia, de paz, donde no hay aflicción, donde no hay tristeza, también debemos acordarnos ¿de qué? De orar. También debemos orar en los momentos de tribulación. ¿Sabe? Cuando vemos en la palabra de Dios por ahí, en uno de los profetas, en el libro de los profetas menores, que en el profeta Habacuc, podemos ver que el profeta Habacuc dijo estas palabras: con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Y sigue diciendo aquí la oración del profeta Habacuc. Usted la encuentra ahí en Habacuc 3. Ahí está la oración del profeta Habacuc. Sigue diciendo: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová
el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Qué tan interesante es poder entender que aún en medio de las aflicciones debemos también que orar. En este momento el pueblo de Dios estaba pasando por un momento de aflicción, pero sabe, el pueblo de Dios no dejaba de orar, no dejaba de clamar. Este profeta estaba clamando, estaba dirigiendo su oración a Dios. Así que en medio de todos estos tiempos que estamos viviendo, mis amigos, mis hermanos que me escuchan, hay algo a la cual yo quiero convocarlos, es a que apartemos tiempo para orar. Mire, yo sé que si nos unimos como pueblo de Maní a orar, a clamar, de seguro le digo que pronto vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver cómo Dios obra a favor de nosotros. La Biblia es muy clara cuando dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y oraren y buscaren mi rostro. Dice la Biblia que entonces, si el pueblo se convierte de sus pecados, dice, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La oración es una herramienta poderosa para traer sanidad a la tierra. Y en medio de estos tiempos que estamos viviendo, debemos apartar ese tiempo, y los convoco y los motivo a que allí en nuestras casas, con nuestra familia, apartemos un momentico para dirigirnos delante de aquel que es nuestro creador, el Dios de los cielos y de la tierra, y pidamos su misericordia. En tercer lugar, debemos orar también en los tiempos peligrosos. ¿Sabe? Hubo un momento, una oportunidad donde los discípulos se sintieron en peligro, se sintieron preocupados en una situación, y la Biblia dice que ellos entonces clamaron. Dice la palabra de Dios por ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, en el versículo 25 al 27, dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Era un momento donde la Biblia dice que Jesús estaba descansando en la popa, y entonces de la barca donde iban todos, y entonces dice que se desató un fuerte viento, una fuerte tormenta, donde los discípulos estaban afanados, y entonces ellos, en medio del peligro, dice que entonces clamaron al Señor y le dijeron: Señor, sálvanos porque perecemos. En los momentos de peligro, acuérdate de orar. En los momentos donde te sientas en peligro, en vez de declarar malas palabras, en vez de declarar palabras vulgares, en vez de decir palabras incorrectas, yo quiero motivarte a que declares una palabra de exaltación, de alabanza a Dios, y aún en esos momentos de peligro, acuérdate de orar. Voy concluyendo. También debemos orar cuando estemos aún en nuestro último suspiro. Hay personas que al partir de esta tierra parten y no les queda oportunidad para arrepentirse, para estar a cuentas con Dios. Pero hay personas que sí les queda ese momento para poder colocarse en a cuentas con Dios. ¿Sabe que la Biblia nos muestra por ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 7, nos muestra la historia de Esteban? Dice la Biblia: y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, dice la Biblia, durmió. O sea que aún en medio de un momento crítico, aún en su último suspiro, podemos ver que la palabra de Dios nos muestra que Esteban aún se acordó ¿de qué? De orar. La pregunta es: ¿cómo debo orar? Porque hay veces decimos: no, venga, yo siento que mis oraciones no se escuchan. Bien, hoy deseo darle rápidamente 7 ingredientes importantes de la oración. Uno de ellos es que debemos orar en el nombre de Jesús. Nuestra oración
para dirigirla al Padre, porque la Biblia nos enseña que no hay otro puente al Padre sino Jesús. Debemos orar en el nombre de Jesús. Cuando usted vaya a orar, hágalo: Señor, yo oro en el nombre de Jesús. En segundo lugar, debemos orar con fe. Es importante orar con fe. La Biblia nos afirma que sin fe es imposible agradar a Dios, así que debemos orar con fe. En tercer lugar, debemos orar con sinceridad. Es importante que en medio de nuestras oraciones seamos sinceros. Si hay algo que a Dios le agrada, es una oración sincera. A Dios le encanta cuando hay una oración que sale del corazón. Una oración, así no sea larga, así no sea extensa esa oración, pero que sea una oración con sinceridad, que salga del corazón. Independientemente, hay muchas personas que lo hacen, hay veces toman una oración y la leen, pero sabe que Dios quiere escuchar es lo sincero de su corazón, que salga de su corazón. En cuarto lugar, debemos orar con sencillez. ¿Sabe? A Dios le encantan esas oraciones sencillas. A Dios le encanta cuando nos dirigimos delante de Él siendo sencillos en nuestra oración. En quinto lugar, debemos orar con humildad. La humildad es algo importante en la oración. Y en sexto lugar, debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Oremos, pero pidamos la voluntad de Dios. Recuerde, Dios tiene la última palabra en todo. Y séptimo, debemos orar con perseverancia. Son 7 ingredientes importantes en la oración. Debemos orar con perseverancia. También quiero recordarte algo. La oración también tiene algunos impedimentos. Muchas de las veces nuestras oraciones o la oración de una persona no es escuchada porque quizás hay impedimentos. Uno de ellos es la falta del perdón. Cuando muchas de las veces decimos, no, yo no perdono, que lo perdone Dios, yo no. ¿Sabe? Cuando no perdonamos, nuestra oración puede estar en riesgo. No puede ser escuchada delante de Dios. También otro de los impedimentos de la oración es el orgullo. El orgullo es otro impedimento fatal en la oración. Otro impedimento en la oración es la falta de fe. Debemos orar con fe. Otro impedimento en la oración que se dirige al Dios de los cielos, este otro impedimento es el practicar el ocultismo. Hay personas que practican el ocultismo, que practican cosas que a Dios no le agradan. Y sabe que una persona que practica el ocultismo, sus oraciones no serán escuchadas delante de Dios. Dios sí puede de una o de otra manera, un ejemplo, tener misericordia, y cuando esa persona se arrepiente, Dios escucha su oración cuando se arrepiente. Pero muchas de las veces hay personas así que claman para que Dios haga un milagro, para que Dios opere en algo, y sabe que cuando hay personas que practican el ocultismo, esas oraciones no son escuchadas. Otro impedimento en la oración es el pecado. El pecado es un impedimento fatal en la oración. Así que, mis queridos amigos y hermanos, hoy quiero recordarles, la oración es una herramienta poderosa. Tome en cuenta los ingredientes que le compartí y tome en cuenta también, ojo con estos impedimentos que compartí también en esta tarde. Para concluir, quiero recordarles que uno de los hábitos diarios de mi Señor Jesús era la oración. La Biblia nos enseña que muy temprano Jesús, él iba a buscar la presencia de su Padre. La Biblia dice que ahí en Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. O sea, Jesús tenía esos tiempos a solas con su Padre, aún siendo el Hijo de Dios, pero él entendía que era importante tener esa relación. Cuanto más nosotros debemos de entender que debemos estar en esos tiempos de oración, aún en estos tiempos que estamos viviendo. Mis amigos, mis hermanos que me escuchan en esta tarde, deseo concluir este tiempo haciendo una oración, dándole gracias a Dios porque Él ha sido bueno y porque Él ha sido fiel.
Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a cada una de las personas que nos escuchan en esta tarde a través de este medio. Señor, declaramos un tiempo de fortaleza sobre cada una de sus vidas. Señor, seguimos orando y pidiéndote a ti, Dios del cielo, tu misericordia sobre esta tierra de Maní. Señor, guarda cada una de las familias de este territorio de Maní. Declaramos que ninguna pandemia de este virus, según su nombre, COVID-19, declaramos que no tiene autoridad sobre este municipio en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, oro para que tú inquietes a cada una de estas familias que quizás aún todavía no se concientizan de la situación, a que ellos puedan concientizarse en ser prudentes, a manejar las cosas con prudencia, entendiendo el valor que tiene su familia. Dios, oramos, Señor, también para que en este tiempo, Señor, aún haya una disposición en cada uno de los corazones para acercarse a tu presencia. Señor, gracias porque tú eres fiel y maravilloso y has mostrado tu misericordia sobre nuestro municipio, Dios de Maní. Señor, decretamos también un tiempo de gloria sobre Colombia. Señor, gracias por este país. En tus manos lo colocamos, Señor. Padre, te honramos. Amén y amén. Bueno, muy bien. Deseo terminar este programa, pero no sin antes invitando, si hay alguien que quisiera hacer esta oración de fe y quisiera recibir a Jesús en su corazón, puede hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, pido perdón por mis pecados. Abro la puerta de mi corazón para que tú seas el Señor y Salvador de mi vida. Pido por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. El día que yo muera, quiero estar contigo en el reino de los cielos. Amén y amén. Muy bien, después de esta oración de fe que usted hizo, su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Quiero motivarle para que siga adelante buscando los caminos de Dios. Ya después de esta oración que usted hizo, Dios empieza a escribir una nueva historia de su vida, pero Dios necesita que nosotros, aquellos que hemos hecho esta oración, caminemos en obediencia a su palabra. Así que le motivo a acérquese a Dios. Dios les bendiga. Una feliz tarde para todos. Cuando escuchas en el noticiero que otra guerra acaba de estallar, que millones aún se mueren de hambre, que el ozono ya se va a acabar, que el SIDA mata a mucha gente, que 2 hombres se van a casar, que han hallado al eslabón perdido, que otro loco mata por matar. Necesitas entender que hay alguien que no quiere ver el mundo igual, que no quiere ver correr más sangre, que el racismo pueda derramar. Necesitas entender que hay alguien que su vida vino a derramar, que no quiere ver más en la calle a los niños sin mamá y papá. Y hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es una luz que puede iluminar en medio de cualquier oscuridad. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es el único que puede dar una esperanza para el mundo. Él nació en un muy pequeño pueblo, su madre una virgen fue, tuvo que vivir en otra tierra, pues su vida perseguía un rey. Su padre era carpintero, hasta los 30 años le ayudó, vino a cambiar a todo el mundo, solo 3 años fue predicador. Él nunca escribió un libro, ni un puesto público ocupó, solo tenía 33 años, cuando entre 2 ladrones él murió.
esperanza para el mundo hoy. Hay una esperanza para el mundo hoy. Es una luz que puede hoy brillar en medio de cualquier oscuridad. Hay una esperanza para el mundo hoy. Hay una esperanza para el mundo hoy. Es el único que puede dar una esperanza para el mundo hoy. Es el único que puede dar una esperanza para el mundo hoy. Es el único que puede dar una esperanza para el mundo.